Vamos a ver el impacto económico que dejan los centros de datos, y son 11 los que están ya proyectados en Aragón. ¿Qué impacto económico dejan en esta comunidad, según el informe de la Fundación Basilio Paraíso? Susana, cuéntanos. Sí, hoy la Fundación Basilio Paraíso presenta ese estudio, que es el primer estudio que analiza la estimación de todas las inversiones que se han llevado a cabo que se han anunciado durante estos meses, y también habla de cara a la proyección de esos beneficios que van a tener tanto en la economía como en la fiscalización, como también en la sociedad aragonesa. Hablan de dos fases diferenciadas. La primera de ellas son todos esos beneficios que va a tener la fase de construcción, y la segunda, los beneficios que van a tener en la fase de operación. Estos centros de datos se van a llevar a cabo con una inversión de 47.000 millones de euros y van a posicionar a Aragón como el tercer mercado de datos más importante a nivel europeo, por delante también de mercados ya consolidados como el de París o el de Dublín. El resto de experiencias, además, insisten que el resto de experiencias que hay a nivel internacional demuestra que la llegada de estas grandes infraestructuras atrae luego a otras infraestructuras que son parte de esos eslabones del resto del mercado también tecnológico. Insisten en esta presentación de este primer estudio que durante la próxima década la construcción va a generar una riqueza nueva que ascenderá hasta los 10.800 millones de euros, y que luego esa fase de operación, cuando esa actividad ya esté a pleno rendimiento, se habla de una riqueza de 982 millones de euros. Por cada millón de euros de inversión en centros de datos contratado a empresas aragonesas, se generarían aproximadamente 1,35 millones de actividad total en la región, lo que supone el 41% de la producción generada, que un 41% de la producción generada se transforma en riqueza efectiva dentro de Aragón en forma de salarios, beneficios empresariales e impuestos netos. Vamos a analizar esos datos, vamos a ver esas cifras de manera visual para que se hagan una idea de lo que van a suponer cuando estén a pleno rendimiento esos 11 centros de datos en nuestra comunidad. Posicionarán a Aragón como el tercer mercado de data center de Europa y también uno de los principales de el mundo entero. Ahí lo vemos de nuevo, que se nos ha ido un poco, parece que tenemos algún problema, ya está. Esos centros de datos van a generar un gasto anual de unos 1.100, 1.500 millones de euros que repercutirá en las empresas aragonesas. También hablamos de millones de euros de ingresos para los ayuntamientos donde se instalen esos centros de datos, entre 277 y 392 millones de euros. Si hablamos de empleos, estos centros de datos van a generar 9.000 empleos estables. Estas son las grandes cifras de esos data center en Aragón. Gracias, Bea. Bueno, pues las cifras son positivas, como ya imaginábamos, al hacer este estudio la Fundación Basilio Paraíso sobre este impacto económico de esos 11 centros de momento. Que quizás está previsto alguno más, porque así se ha dicho que igual habría algún otro anuncio. Carmen. A mí me parece muy importante que haya estudios científicos, técnicos, como los queramos llamar, sobre lo que supone la inversión y lo que supone el impacto, porque hay muchas informaciones que son contradictorias, no en España, sino en general en el mundo, sobre, por un lado, los beneficios que supone implantar centros de datos, pero por otro lado también hay estudios que van a la contra, o no a la contra, pero les ponen alguna pegas, teniendo en cuenta el recurso de energías, de agua y de luz que van a suponer el gasto de estos centros. Es verdad que lo estaba diciendo el presidente de la Fundación Basilio Paraíso, que hay dos fases, una de construcción en el que la riqueza es evidente, porque van a venir muchísimos trabajadores, porque ahí sí que se requiere una mano de obra intensiva. En esa primera fase hay que decir que como son PIGAs, como son proyectos específicos de apoyo empresarial, los ayuntamientos no reciben los impuestos de las empresas que se van a ubicar aquí, con posterioridad sí, y luego hay esta segunda fase en la que hay un poco más de incertidumbre porque no sabemos bien cuál va a ser la rentabilidad laboral. Hay cierta oscurantismo en las propias empresas, no digo en el gobierno, de cuántas personas se van a emplear y sobre todo el gran problema de dónde vamos a sacar la energía para que los centros funcionen. Yo estoy siempre a favor del progreso tecnológico, me parece que es una muy buena noticia, pero tendremos que empezar a calibrar beneficios, pros y contras, y cómo se solucionan los contras también. No cabe duda que los números son espectaculares y que son buenos, esto no cabe duda, ¿no? A mí me interesa quizás más
vista la trayectoria que tiene Aragón en cuanto a las inversiones perdón, y en cuanto a la expansión económica, quizás me interesa más el impacto social. Porque claro, 9.000 empleos, si no tienen vivienda, no van a poder venir. Entonces creo que igual que las universidades han tenido que adaptar su oferta a las demandas del mercado, incrementando todos los grados relacionados... Bueno, entre ellas el mercado es este también, o sea, los centros de datos, quiero decir, más lo que puedan generar de empresas en el entorno, también claro, ha generado esa... pero quiero decir, han hecho adaptar esos grados. Claro, pero quiero decir que igual que la universidad se ha adaptado a ofertar grados relacionados con las tecnológicas y con el mundo cambiante, pues creo que nuestros gobiernos, nuestros ayuntamientos deberían de tener, además de todos estos números que son espectaculares, no cabe duda, y que son muy esperanzadores, deberían de estar mirando también un poco más allá, es decir, el impacto social que tiene todo esto. Si no hay vivienda y si no se puede acceder a la vivienda y los salarios no van a tener la progresión, ya hemos visto que en los últimos tiempos los salarios no tienen la progresión que tienen los alquileres. Entonces habrá que equilibrar, habrá que hacer un estudio, habrá que mirar un poco más allá de lo que son los números, es decir, bueno, el impacto social que tiene todo esto. Y pues potenciar quizás también pues los centros rurales o que están cercanos al centro urbano propio de Zaragoza, ¿no? Para diversificar, para, en fin, creo que esto habrá que estudiarlo y habrá que tener más datos de qué va a suponer esto. Graciano. Bueno, vamos a ver, si ya empezamos diciendo de dónde sacamos el agua, de que no hay agua, de dónde vamos a producir la energía, entonces mal vamos. Vamos a ver, porque aquí va a haber una inversión brutal, 47.000, 50.000 millones, que al final será más, o incluso más. Es decir, la gente que lo invierte, me parece a mí que no es boba de capirote, así que sabe exactamente. Y por otro lado, es que está todo el mundo libre y el mundo esclavizado en busca de este tipo de industrias del siglo XXI. Eso para empezar. Lo público es muy fácil, porque o bien vas a la deuda, o vas al déficit, o suben los impuestos. Y aquí hay gente que se va a jugar su dinero, 50.000 millones para empezar. Y sí quería decir que esto es una apuesta personal del presidente Azcón, pero personal. Tanto es así que, mira, en el mes de julio pasado, o sea que está a la vuelta de la esquina, él aceptó una oferta que yo le hice para hablar de esto en un curso de verano que yo dirijo en la Ribera del Duero. Hubo representantes de todas las grandes tecnológicas mundiales y explicó cómo hace esto. Cuando él se entera de que hay alguien que quiere invertir, no digo ya 50.000 millones, de 200 millones en Aragón, le dice: toma, este es mi teléfono, llámame a mí, no llames al consejero, ni al jefe del gabinete, ni al jefe de prensa, ni a la jefa, no, a mí personalmente. Y en 2 años, pues esa es la cifra. El señor de la Fundación que lo ha presentado, supongo que algún dato y algo de esto sabrá, para que no empecemos a poner palos sobre las ruedas. Y esos 9.000 millones, más o menos, que al final siempre suelen ser más si se llevan a cabo las inversiones, tal y como se dicen, naturalmente, son empleos de altísima calidad. Son doctores, físicos, matemáticos, ingenieros eléctricos, ingenieros nucleares, en fin, etcétera, etcétera. Yo creo que, por lo menos al día de hoy, la apuesta al gobierno de Aragón le ha salido muy bien. Por cierto, que no es una apuesta solo del gobierno de Aragón, sino que es un objetivo nacional. Que cuando me refería a los medios, sobre todo a los hídricos y a los eléctricos, me refiero, lo está diciendo la Unión Europea, un informe de la Unión Europea y también desde el propio Ministerio de Medio Ambiente, que no es que yo esté, o sea, que no esté en contra porque se necesiten medios. Hablando a veces de soberanía energética, mejor que nuestros propios medios se gasten en casa, eso es evidente, ¿no? Que si Aragón es una tierra rica en lo que es, que explotemos el agua y el sol y la electricidad. Pero es verdad que también a las empresas que vienen a instalarse hay que pedirles, y así les está pidiendo la Unión Europea, que sean muy eficientes en el gasto de estas energías, porque bien lo sabemos, nuestro sistema eléctrico nacional tiene unos límites y tienen que aguantar. Y todos nos acordamos del apagón de abril. Cuando todo esto esté en marcha, probablemente, del mismo modo que estaba diciendo mi compañera, que habría que adaptarse socialmente por toda la gente que tiene
que venir, también tendremos que adaptarnos en cuanto a nuestras infraestructuras y a nuestra red eléctrica. Obvio. Claro, y eso necesita mucha inversión pública. Quiero decir que con lo que tenemos ahora esto no funciona. O sea, necesitamos que todas las administraciones, a poder ser alineadas desde Europa a Madrid, mantengan una red que sea eléctrica, que sea potente para que esto pueda funcionar. Y las empresas, que yo sé que muchas tienen planes de recuperación del agua, ¿no? Y que todavía estamos empezando, inviertan también tecnología e investigación, Carmen, en hacer reciclable el agua. Diga muy breve, brevísimo. Tú que tienes mano, convence al gobierno. Yo una mano Sánchez, tengo yo, vale. Ahora que convence al gobierno del señor Sánchez, vale, que haga una moratoria nuclear, porque si no, lo que acabas de decir es imposible. Ahora llamo a Pedro cuando acabemos el programa. Vale, pero no sé